¿Cuál es tu mayor momento de la he cagado? Cuando estaba en séptimo grado. Mis padres me despertaron de la cama y me llevaron a la habitación de invitados donde procedieron a mostrarme qué era el historial en la computadora. Esto me hizo jajaja. Tengo un hijo de 15 años y creo que fue el año pasado cuando accidentalmente me encontré con contenido cuestionable jajaja. No enloquecí, lo recuerdo bajando las escaleras y casualmente dije que olvidaste borrar. Me miró, se puso furioso y tartamudeaba cosas como ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Completamente mortificado jajaja. Le dije que escuchara, sé que se está convirtiendo en un hombre joven y tiene curiosidad. Pero recuerda que la no pornografía no es la realidad. Y prácticamente se convirtió en una charla completa, bueno, un discurso si le preguntas. Etcétera. Consentimiento, protección, todo eso. Me alegro de estar cerca de mi hijo. Tengo que ser mamá y papá. Así que trato de hacer lo mejor que puedo. No quiero que mis hijos piensen que no pueden hablar conmigo de nada. He tenido momentos como este. Cuando probablemente tenía más o menos la misma edad. Mi madre dejó una loción al azar en mi habitación. Probablemente era una señal de que la gente podía escucharme en el baño. O simplemente una loca coincidencia. Luego, cuando era adolescente, tenía una novia y teníamos intimidad en mi habitación. Una vez, mi mamá me llamó al piso de abajo después de llegar a casa del trabajo para decirme que su habitación está justo debajo de la mía y que las paredes son delgadas. Embarazoso. Era un cajero de banco que trabajaba en el autoservicio y tenía una gran cantidad de efectivo en un sobre, aproximadamente $3,000, que había reservado porque necesitaba que mi gerente lo llevara a la bóveda porque estaba por encima de la cantidad máxima permitida. En el cajón en cualquier momento. Solo estaba haciendo los movimientos y un tipo estaba haciendo un retiro de efectivo y mientras estaba en piloto automático le envié su tubo con el sobre que contenía $3,000 en lugar de los pocos cientos que estaba retirando. Lo peor fue que no me di cuenta de esto hasta unos 15 minutos y 10 transacciones más tarde. Inmediatamente llamé a mi gerente y le dije, la cagué a lo grande. Ni siquiera podía recordar en qué cuenta estaba. Así que no tenía idea de a quién llamar o quién era. Podría haberse quedado con ese dinero y nunca lo hubiéramos sabido. Afortunadamente, fue un buen samaritano y volvió a la sucursal y preguntó por el gerente y dijo, creo que hubo un error. Me dieron demasiado dinero, pero noté que no lo sacaron de mi cuenta. No quiero que despidan a su cajero por esto. El problema se resolvió en menos de una hora y siempre estaré agradecido de que ese tipo fuera una buena persona y regresara para devolver el dinero. Leí mal un manifiesto y bombeé el producto químico equivocado en un pozo de petróleo y literalmente arruiné un pozo nuevo por valor de unos 4 millones. Tuvieron que abandonarlo. Nuestra licuadora muy vieja comenzó a echar humo cuando la estaba usando. Así que la desconecté frenéticamente de la pared y comencé a desarmarla. Fue cuando escuché el zumbido y sentí que la cuchilla atravesaba la punta de mi dedo que me di cuenta de que, presa del pánico, había desenchufado la tostadora del enchufe. Una vez accidentalmente creé un bucle de red infinito en la red del campus de mi universidad y colapsé el internet de toda la escuela. Esto fue durante mi programa de certificación como administrador de redes certificado por Cisco. Francamente, suena como si estuviera listo para un administrador de red en los lugares en los que he trabajado. Trabajé como recepcionista para una empresa que vende esas prensas de impresión masivas. Piense en un par de pisos de altura. Necesita cimientos reforzados. Alguien llamó para hablar con un representante de ventas porque querían una guillotina. Respondí en el tono más amable que no los vendimos. Quiero decir, ¿quién llama a una empresa que vende imprentas para comprar un instrumento de ejecución francés? ¿Verdad? Resulta que esas cosas grandes que usan para cortar cosas como periódicos en cantidades masivas, las vendíamos. Probablemente les costó unos cuantos millones, ya que un competidor consiguió un gran trato con una cuenta lucrativa unos días después. Adivina qué compraron. Esto me recuerda a algo que sucedió el año pasado. Mi esposo y yo éramos propietarios de un lucrativo negocio comunitario que fue popular durante más de una década. La pandemia golpeó y nos golpeó duro.
Teníamos una gran cantidad de pies cuadrados en un área céntrica y ya no podíamos hacer el servicio por aquí. La deuda aumentó y luchamos por encontrar una salida que no fuera la bancarrota. Un día suena el teléfono y uno de nuestros empleados contesta. Se ríe y dice, no. No le interesa, y cuelga. Mi marido pregunta de qué se trata. Ella dice, ¿puedes creer que alguien pensó que querrías vender la tienda? Mi esposo inmediatamente obtuvo el número de teléfono del identificador de llamadas. Y vendimos con éxito sin deuda una semana antes de que se renovara nuestro contrato de arrendamiento. No íbamos a renovar y simplemente cerramos y nos declaramos en bancarrota. Resulta que el comprador también había llamado 6 meses antes. Y ella respondió y les dijo lo mismo. Me golpeé la frente. Increíble. Trabajaba en instalaciones cuando tenía poco más de 20 años y fumaba mucho en ese momento. Trabajaba para una empresa muy rica y tenía la regla de no fumar. Así que cada vez que necesitaba un cigarrillo tenía que esconderme detrás del edificio para fumar. Debido a un cambio reciente en los muebles, nos quedamos con mucho cartón y envoltura de plástico, por lo que Do ordenó un contenedor de basura rodante para el sitio. Este contenedor de basura rodante estaba a la vuelta de la esquina de donde fumaba. Una noche estaba fumando y me llamaron para arreglar una máquina. Así que apagué mi cigarrillo antes de terminarlo con la intención de volver más tarde. El cigarrillo se partió por la mitad mientras lo hacía y, frustrado, lo tiré al contenedor de basura. Hago la reparación en la máquina y vuelvo a la oficina de la tienda para sentarme. Pasan 5 minutos y uno de los otros chicos de las instalaciones entra corriendo y me dice que hay un incendio. Corro hacia un extintor de incendios y salgo corriendo para ver que hay un gran incendio en el contenedor de basura. Así que otras 3 personas y yo saltamos al contenedor de basura para intentar apagarlo. Después de 2 largos minutos, miro hacia abajo y veo llamas saliendo de debajo del cartón sobre el que estoy parado y decidí llamar el momento para marcar el 911. Las llamas estallaron a 3 metros del contenedor de basura cuando llegó el departamento de bomberos y se llevó casi todo el tiempo. Media hora para apagarlo. Todos fuimos examinados después y el departamento de bomberos recomendó que todos fuéramos al hospital inmediatamente debido a la inhalación de humo. Mi cigarrillo envió a 3 personas al hospital y una cámara de seguridad sobre el contenedor de basura vio todo. Fui despedido y expulsado del lugar donde trabajaba. Al final tuve mucha suerte de que nada sufriera daños y nadie resultara gravemente herido. Definitivamente fue un momento jodido. Prácticamente todo lo que hice cuando aún era un alcohólico activo. Pero lo que más recuerdo es cuando me emborraché demasiado para llevar a mi hijo a pedir caramelos. Nunca lo olvidaré. Me puse sobrio un par de semanas más tarde y he estado sensato. 8 años y cada vez que pienso en ello todavía me duele el estómago. Sé que la gente tiene historias mucho peores sobre lo que hicieron a sus hijos borrachos. Pero esto solo me demostró cómo no pude cumplir ni el más mínimo compromiso para hacer feliz a mi hija. En una entrevista de trabajo para Whataburger el tipo pregunta, ¿crees que podrías con este trabajo? Y por alguna loca razón respondí como Elle Woods en Legalmente Rubia cuando dice que, como si fuera difícil, después de que su ex se sorprende de que haya entrado en la facultad de Derecho. En cuanto lo dije, me di cuenta de que había sonado como un imbécil y vi a un director de unos 30 años que me miraba con desaprobación cuando yo tenía 16 años. Probablemente gritando en su cabeza que era un joven arrogante o algo así. Me dio las gracias por venir y eso fue todo. No hace falta decir que no conseguí el trabajo. Las tonterías que se hacen en la adolescencia, hombre. Hice algo similar. Mi primer trabajo fue un puesto junior de oficina y en mi entrevista respondí una pregunta diciendo que estaba más que calificado para el trabajo y que no necesitaba experiencia porque era un trabajo de nivel de entrada. Lo dije mucho más sarcástico, y recuerdo haberme ido pensando que me había equivocado por completo. Conseguí el trabajo. Trabajé allí durante algunos años. Mi ex dejó sus calzones en mi casa unos meses antes de que yo empezara a salir con mi actual novia y cuando los encontré pensé que eran los míos. No hace falta decir que cuando le entregué los calzones como, oye, dejaste estas, con una sonrisa en la cara y me dijo que no eran de ella. Se me cayó el corazón como un yunque.
Definitivamente estuvo enojada por unos días. Pero ahora estamos bien. He sido buceador durante 22 años y tengo más de 3000 inmersiones en mi haber. Solo he visto un par de accidentes importantes de buceo. Uno fue un ataque al corazón. El tipo sobrevivió y ahora está bien. El otro nos sucedió a mí y a mis 2 amigos. Estuve en las islas de Komodo y fue una inmersión a la deriva, una inmersión en la que la corriente es tan fuerte que te haces flotar neutralmente y te dejas llevar por la corriente y te relajas. Estábamos buceando con nitrox, una mezcla de oxígeno y nitrógeno con una mayor concentración de oxígeno que el aire normal. Tenía una mezcla que tenía un 36% de oxígeno y mis amigos estaban dentro del 0,5% de mi contenido de oxígeno. Esto es importante porque bajo presión el oxígeno se vuelve tóxico. Para los buceadores recreativos, existe un límite de profundidad de 40 metros. Esto es para asegurarse de que nadie tenga toxicidad por oxígeno, que normalmente se establecería en alrededor de 300 o más pies o más de 90 metros. Sin embargo, con un contenido de oxígeno más alto, el nivel seguro se vuelve menos profundo. Teníamos un cuarto amigo que formaba parte de nuestro grupo de guías. Era una señora que hablaba poco inglés y era muy distante. Nuestro guía turístico se mete en el agua y lo seguimos. Bueno, casi todos nosotros. La dama decidió que quería seguir su propio camino. El guía la persigue. La corriente es tan fuerte que tenemos que escalar horizontalmente a través del arrecife usando ganchos de arrecife y fue más difícil que escalar una montaña. Mientras hacemos esto, el clip de mi amigo se rompe. Mi otro amigo y yo desenganchamos nuestros clips y vamos tras nuestro amigo. A medida que avanzamos, notamos otro grupo de nuestro bote. Así que nos unimos a ellos. La inmersión transcurría sin problemas hasta que noté que mi compañero estaba tratando de tomar una foto de algo y estaba boca abajo mirando al suelo. Voy a verlo y me doy cuenta de que tiene narcosis por nitrógeno. Básicamente te hace sentir intoxicado y causa desorientación y otros efectos. Estaba severamente desorientado. Me agarro a él cuando el guía turístico se acerca para ayudar. De la nada, el fondo del océano comienza a caer debajo de nosotros. Empiezo a tirar de nosotros hacia el resto del grupo al que nos habíamos unido. Entonces me doy cuenta de que todas nuestras burbujas están bajando. Pensé que era una de las cosas más asombrosas y hermosas que había visto en mi vida. Hasta que una fracción de segundo después me di cuenta de que estábamos atrapados en una corriente descendente. A medida que el fondo del océano desciende y hay una corriente, el agua seguirá la gravedad y será atraída más profundamente, lo que hará que el agua tenga una corriente que te arrastre más profundo. Rápidamente compruebo mi profundidad y me doy cuenta de que estoy a 130 pies y me hundo rápidamente. Agarro a mis 2 amigos por la válvula del tanque y pateo tan fuerte y rápido como puedo. Termino llevándonos a todos a la superficie. Después de unos minutos me doy cuenta de que estamos solos. Hago sonar mi silbato y escucho una respuesta. Así que nado hacia él remolcando a mis 2 amigos. Finalmente me reencuentro con el grupo. Sin embargo, debido a que todos quedamos atrapados en la corriente descendente y el agua se movía tan rápido, terminamos a más de 1 milla de la isla donde habíamos estado buceando. Todavía nos estábamos alejando. Lanzamos nuestras boyas marcadoras y comenzamos a hacer planes para ir a una de las otras islas por las que estábamos pasando dependiendo de cuánto tiempo estaríamos a la deriva. Le dije al grupo que agitara las boyas en caso de peligro, pero que conservara el aire para emergencias y que mantuviera las luces apagadas hasta la noche si era necesario. Por suerte otro barco nos vio en apuros y nos rescató. Nos puse a todos bajo vigilancia de DSI, enfermedad por descompresión, y terminamos de bucear durante al menos 24 horas para monitorear nuestros síntomas y asegurarnos de que no tengamos una estadía divertida en una cámara hiperbárica. Estábamos todos bien y nadie tenía ningún síntoma físico duradero. Un par de personas tenían PTSD, lo cual es comprensible dado lo cerca que estuvimos de morir ese día. Médico aquí. La primera cirugía a la que me sometí en mi pasantía de cirugía en la escuela de medicina. Accidentalmente apuñalé el hígado del paciente con una herramienta llamada trocar. Solo para algunos antecedentes. En la cirugía laparoscópica,
Generalmente se hacen 3 pequeñas incisiones y se insertan herramientas quirúrgicas y una cámara, laparoscopio, para realizar la cirugía. Después de hacer la incisión inicial, se coloca un trocar en la incisión para ensancharla y facilitar el paso de las herramientas. Básicamente, calculé mal cuánta fuerza necesitaría para empujar el trocar y le hice un corte muy leve al hígado del paciente. Inmediatamente comencé a sudar y empañar mi protección para los ojos pensando que había matado al paciente, jajaja. Por suerte, la lesión fue muy pequeña y no golpeé ningún vaso sanguíneo importante. El cirujano cauterizó el área que golpeé para detener un sangrado menor. Pero estuvo bien, después de que vimos a la paciente unas semanas después de sacarle la vesícula biliar. Estaba perfectamente bien y recuperándose bien. A un amigo mío le sucedió esto, pero no se dieron cuenta hasta un día después. En ese momento estuvo al borde de la muerte y terminó en la unidad de cuidados intensivos durante un par de semanas. Cuando finalmente volvió en sí, a nuestro lugar de reunión, se veía demacrado, gris y enfermizo. Todos estábamos asustados. Él está contando la historia mientras todos miramos con miedo. Él dice, casi me muero. Me sacaron la vesícula biliar y, durante eso, el cirujano me lamió el nivel. Casi nos morimos de la risa. Que es exactamente lo que necesitaba en ese momento porque estaba muy deprimido y no era él mismo. De todos modos, también eres un lamedor de nivel. Después de una deliciosa ducha una noche, decidí secarme el cabello con el secador de pelo que tenía algunos cables expuestos. Siempre había funcionado decentemente, así que pensé en EBD. Está bien, de todos modos. Me electrocuté y mi mano se quemó, pero en el lado positivo, pude ver un rayo azul subiendo por mi brazo. Ya no tengo secador de pelo. Este es largo. Traté de mudarme a Seattle desde Buffalo con solo $1000 ahorrados, sí. Lo sé, pensando que tenía un trabajo en fila. Resultó que solo me habían entrevistado para obtener información, y luché por conseguir un empleo mientras me alojaba en un albergue. La agencia de trabajo temporal me consiguió trabajo, pero 3 semanas después el centro de llamadas ya no me quería allí y recibí una llamada telefónica. En la habitación en la que me estaba quedando, que no me retenían. Después de pensarlo mucho, me di cuenta de que, sin importar nada, estaría completamente sin hogar. Tomé los últimos $300 que me quedaban y compré un boleto de autobús de regreso a Buffalo. Salvando las cosas que pude. Para mí, era mejor estar sin hogar en una ciudad que conocía que una ciudad donde no conocía a nadie. Me quedé sin dinero por completo en Wisconsin. Perdí mi billetera en Chicago y, cuando el autobús llegó a Buffalo, había nevado mucho, por lo que fue difícil arrastrar mis cosas. 2 años y medio después, aquí estoy, de vuelta al trabajo en Seattle. Tengo un techo sobre mi cabeza, transporte confiable, 2 trabajos y una gran cantidad de nuevos amigos. He estado aquí durante casi un año después de haber logrado recuperarme con la ayuda de mis padres después del desastre en 2019. Y realmente nunca he sido más feliz. Tus errores y fracasos no son el fin del mundo. Aunque, mientras miraba por la ventana del autobús en noviembre de 2019, sentí que era para mí. Un verano en la casa de mis abuelos en las montañas de Colorado estaba jugando solo con fuegos artificiales. Y teniendo alrededor de 10 años. No era exactamente responsable. Terminé encendiendo una de esas cosas giratorias que rebotan y la tiré de la colina al camino de grava. Se volvió loco lanzando chispas por todas partes y luego rebotó fuera de la carretera y por una colina. Corrí tras él y descubrí que cada lugar donde saltaba había encendido un fuego. Cada uno ya a la altura de la rodilla, agujas de pino secas. Por suerte fui lo suficientemente inteligente como para pisotear a cada uno. Hasta el día de hoy, siempre pienso en lo que hubiera pasado si no hubiera bajado la colina después de eso. Smokey, el oso, probablemente habría aparecido mientras dormías para vengarse. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.